Señor le bendiga, hermanos. Gloria al Señor, qué lindo en este precioso día estar aquí nuevamente, reunidos con el único propósito de exaltar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Bendito es el nombre del Señor. Les pido que por favor nos pongamos de pie para que honremos la bendita y preciosa palabra, que es la máxima autoridad que hay sobre la tierra, la palabra de Dios, no el hombre, la palabra de Dios. Bendito es su nombre. Vamos, Hebreos capítulo 11 y verso 5. Y leemos la bendita palabra. En el nombre del Padre, de nuestro amado Señor Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Estamos aquí reunidos, te hemos alabado, mi Señor. Nos hemos gozado en comunión como hermanos, mi Señor. Señor amado, ahora, mi Rey amado, a través de tu Santo Espíritu, sé tú glorificando tu palabra en nuestros corazones, Señor. Nosotros disponemos, Señor, esa semejanza que tú nos has dado, mi Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para honrar tu palabra, mi Señor, para recibirla y no dejarla caer, mi Señor, para ponerla por obra, para honrarte y bendecirte, Padre. Te damos gracias, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vemos, hermanos, en la palabra del Señor que nos habla de dos cosas. Nos dice la palabra por las cuales el Señor se llevó a Enoc. Y dice que por la fe Dios lo traspuso, se lo llevó y no vio muerte. Entendemos de que esto nos habla del rapto de la iglesia. La iglesia que se va a llevar el Señor es una iglesia de fe, pero una iglesia de testimonio, dice la palabra. Porque, hermanos, Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Él dice: muéstrame tu fe sin obras, sin testimonio, sin fruto. Y dice Santiago: yo te mostraré mi fe por mi testimonio, por mis obras, por el fruto en mi vida. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, de que Dios nos llama a un arrepentimiento y nos llama a creer en el Evangelio, pero ese creer no es creer en la Biblia y creer en el Señor Jesucristo y creer en el Padre. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Es una fe que salva, es una fe que obra, es una fe obediente, es una fe en la cual Jesucristo no es solo Salvador, proveedor, ayudador, abogado,
sanador. Es una fe en la cual Jesucristo es Señor. Y si Jesucristo no es Señor de todo, no es Señor de nada. Porque como les mencionaba la semana pasada, si usted y yo estamos en una barca y esa barca está llena de hoyos, tiene 100 hoyos, y usted y yo logramos tapar 99 hoyos, con el último hoyo que no tapamos se hunde la barca y nos hundimos nosotros. El Señor y la llenura del Espíritu Santo, el control de Dios, depende de que Él llene cada espacio de nuestra vida, de que Él tome control de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestra boca, lo que hablamos, de nuestros oídos, lo que escuchamos, a dónde nos llevan los pies. Cada puerta la debe controlar el Señor para que Él señoree y para que el Espíritu llene nuestra vida. Bendito es el Señor. Lo demás es religión, hermanos. Démosle nombre: cristiana, evangélica, católica, musulmana, lo que quiera. Es lo mismo, todo es lo mismo, si Cristo no es Señor. Por eso las iglesias están llenas de gente que no se ha arrepentido, y como tal no ha habido un cambio de mente para que reine la mente de Cristo. Y por supuesto que si no hay arrepentimiento, menos va a haber conversión, que significa cambio de camino. El Señor quiere ser Señor, quiere gobernar. Como dice la palabra en 2 Corintios 3, 16, 17, dice que hay un velo, pero cuando se quite ese velo, el velo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Debe haber un cambio de camino y un cambio de mente. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y la traducción nos dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero eso no es así, porque el Espíritu Santo de Dios nos llena todo. ¿En cuántos hogares? Aquí en todos los hogares está el Espíritu de Dios. En todas partes, ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener, cuanto menos cualquier lugar, Él lo llena todo. Entonces no es donde está el Espíritu del Señor que hay libertad, es donde el Espíritu es Señor, hay libertad. Donde el Espíritu es Señor, donde Él gobierna. Entonces, nosotros vemos hombres, tremendos hombres de Dios en la palabra. Vemos a Enoc. Usted lo puede ver en 4 versículos en toda la Biblia. Y en 4 versículos dice que Dios se lo llevó. Moisés, toda la palabra habla de la Biblia, habla de la vida de Moisés. Pero Moisés no fue llevado como Enoc. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tienen estos hombres que Dios se movió en medio de ellos y a través de ellos con tanto poder? Enoc, su nieto o bisnieto Noé, dice que los dos caminaron con Dios. Abraham. Y cada hombre, ¿qué se necesita para ser usado por el Señor con ese poder, con esa gloria? Porque vemos que vivieron para agradar al Señor. ¿Será que ese caminar con Dios, hermanos, es solo para hombres muy espirituales, o para hombres muy especiales o muy capacitados o con mucha teología? ¿Qué será lo que se necesita para caminar con Dios, hermanos? ¿Será posible, hermano y hermana, que usted y yo podamos caminar con Dios agradándolo? Si nosotros nos comparamos con estos hombres, vamos a ver una gran diferencia. Pero según dice la Biblia, está en nosotros el ordenar nuestra vida, en poner nuestra vida en orden. Es una decisión, hermanos, el caminar con Dios. Es una decisión obedecerle.
Así como nosotros estamos en una empresa y nos toca obedecer al pie de la letra lo que nos digan. Si estamos en el ejército, ni se diga. ¿Y por qué no obedecemos al Dios que tiene el poder para transformar nuestra vida y nuestros hogares? Que tiene el poder para bendecirnos, que tiene el poder para levantar nuestros hijos. ¿Por qué no caminamos con Él? ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué es, hermanos? El Salmo 50, 23, la parte B, dice: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y si Dios dice que usted y yo podemos ordenar nuestro camino, es porque podemos. Es una decisión nosotros honrar a Dios, es una decisión caminar con Dios. ¿Será posible agradar a Dios, hermanos? Vamos a 1 Corintios a ver qué se necesita de especial para caminar con Dios, para honrar la palabra del Señor. 1 Corintios 1:27. Y podemos ver unas características que Dios habla de las personas que pueden caminar con Dios con poder. Dice que de lo necio del mundo escogió Dios. O sea que si aquí hay algún necio, usted, entonces, y yo, de eso nos escogió Dios como necios. Si somos necios, entonces somos privilegiados porque somos escogidos para esa gloria. De lo débil y del mundo escogió Dios. Si aquí hay personas débiles o habemos débiles, pues de nosotros escogió Dios. Es importante ver las características, hermanos. De lo vil, ¿habrá alguien vil acá? Si somos viles, entonces nosotros somos esos escogidos por Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y menospreciado, ¿alguno aquí lo han menospreciado? ¿De pronto no lo valoran? Pues dice la Biblia que si usted y yo somos menospreciados, pero usted es objeto para trabajar con Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y de lo que no es. ¿Cuántos aquí fuimos de lo que no era? De lo que no era. Y de lo que no es para deshacer lo que es. Porque hay mucha sabiduría humana, hay mucho intelecto humano. Hoy la palabra de Dios se ha cambiado por la filosofía del hombre, por la mentira del hombre. Hermanos, y yo soy un convencido de que si la única y máxima autoridad de la iglesia no es la palabra de Dios, hermanos, salga corriendo. Cuando el hombre comienza a filosofar sobre la palabra de Dios y a interpretar la palabra de Dios a su manera y traer nuevas doctrinas, la Biblia lo llama en el libro de Gálatas 1:6 en adelante. Dice que algunos perturban el reino y pervierten el evangelio. ¿Cómo se llama uno que pervierte? Un perverso, lo dice la Biblia. Pero más adelante Pablo le usa otra palabra peor. Lo llama anatema, maldito. Al que toque la Biblia la cambia y la transforma, como han hecho hoy en día con el famoso evangelio de la prosperidad. Evangelio de nevera, llénate. Evangelio de que tú, para poder obtener una casa, que Dios te dé una casa de 200 millones, entonces necesitas buscarte la manera de dar 20 millones. El evangelio de la sanidad cuando tú pactas. Eso es antibíblico, eso es una herejía, eso es un pecado. Sabiendo que Cristo ya ganó toda nuestra sanidad a precio de su sangre. Pervertieron el evangelio y la gente feliz. Hay lugares donde la gente va que les profeticen y profeticen y profeticen. Donde dice el Señor: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Profetizándole a la gente lo que no es. Gente en pecado y profetizándole bendición. Y el Señor dice: no es mi palabra como fuego. Por eso hay dos bautismos. Jesucristo vino a bautizarnos en dos formas. Dice: y Él os bautizará en Espíritu Santo, para la llenura del Espíritu, el poder de lo alto, para poder dar testimonio en el hogar, en la casa, en la calle, donde vamos. Necesitamos el poder de lo alto. Espíritu Santo y fuego, el fuego que quema.
toda escoria, toda malicia, toda avaricia, toda maldad en nosotros, que esa es la obra del Espíritu Santo santificándonos, cambiándonos, renovándonos, regenerándonos, transformándonos. La obra del Espíritu Santo. Pero lo llaman hoy en día, lo transformaron y dijeron fuego, 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 como que reciba poder, y la gente llena de pecado. Qué tremendo, hermanos. Así que tú y yo somos, si somos débiles, hermanos y hermanas, si tú y yo somos débiles, si tú y yo llenamos esas características de ser viles y menospreciados y lo que no somos, a los ojos de la gente, a los ojos de los teólogos, a los ojos de los grandes hombres hoy en día que están posesionados como hombres fuertes sobre la iglesia. Pues si somos de esos, Dios nos puede usar como a Enoc, y como a Noé, y como a Abraham, y como a cada uno de sus siervos. Dios nos puede usar a ti y a mí. Pero debemos, como ellos, debemos hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Caminaron con Dios. Caminaron con Dios. Y eso es una decisión. Caminar con Dios es una decisión. Agradar a Dios, hermanos. Vayamos a Filipenses 4:13. A ver si podemos o no. No importa lo débil que seamos o lo menospreciados. Aquí dice claramente todo. No dice unas cuantas cosas, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes, yo lo puedo. Amén. Cuando dice todo, habla del hogar, habla de los hijos, habla de las drogas, habla de la miseria, habla de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay límite, hermano, en Él. En Él. Pastor, pero es que mi esposa, si se puede, si se puede. Póngale nombre, póngale título, póngale carácter, si se puede. Pastor, si usted supiera, lo que interesa no es que yo lo sepa, que Dios lo sepa. Y Dios dice que sí se puede. Bendito es el nombre del Señor. Es que a usted no le ha pasado lo que me ha pasado a mí, pastor. Bueno, la Biblia dice que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa lo que hayamos pasado. Pastor, es que ya se me acabó el amor. Sí se puede, dice la palabra que sí se puede, pero hay que caminar con Dios. Eso me sucedió a mí con mi esposa conmigo. Ya vamos para casi 29, 30 años de matrimonio. Y vivimos unos años de infierno y todo se acabó, pero de las cenizas, dice, ¿vivirán esos huesos? Dijo el Señor. ¿Vivirá tu hogar? Claro que vivirá. Dios tiene el poder para que viva, pero la gente, tú y yo, tenemos que decidir creerle, caminar con Él, honrar su palabra. Si se puede, hermanos. No importa. Excusa lo que me hizo, lo que me está haciendo, lo que me va a hacer. Dios tiene el poder para deshacer todo eso. Dios tiene el poder para hacer de ese hombre perverso, de ese hombre fornicario adúltero, un hombre santo, así como lo ha hecho con muchos hoy. Que Dios nos sacó de la fornicación, de la mentira, de lo que quieras, del homosexualismo, del asesinato, de todo. Y nos tiene sirviéndole a un Dios vivo y verdadero. Bendito es el nombre del Señor. Sí se puede. Sí se puede, hermanos. Bendito es su nombre. En Juan capítulo 17, vayamos. El Señor nos muestra si se puede o no se puede. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que se pueda. Para que podamos vivir esa gloria, ese poder de lo alto en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Ahí nos muestra el Señor qué debemos hacer. Dice, si permanecéis en mí. Pare ahí, hermano. Pare ahí, porque ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Hacia dónde va? Jesucristo no es estático, Él lleva un rumbo. ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Para dónde Él va? Tú y yo nos movemos.
Permanecer en Él significa caminar con Él. Caminar con Él. Y sigue diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa? Que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. Que las obedezcamos. Que no las tiremos al piso. Que obedezcamos lo que Él dice. Permanecer en Él. Y su palabra, obedecerla. Y entonces, hermanos, si cumplimos estas dos cosas, miren lo que dice: permanecer en Él y obedecerlo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si aquí hay peticiones, hermanos, dice: deleitémonos en el Señor. Una cosa he demandado al Señor, a Jehová, y esa buscaré, que esté yo todos los días en la presencia de Jehová, deleitándonos, buscando su rostro, hermano, teniendo comunión con Él, caminando con Él, creyéndole a Él, creyéndole a su palabra. Entonces, las dos cosas que dan testimonio de no, su fe y su caminar con Dios. Job 23:11. Caminar, Enoc caminó con Dios y dice que y Dios se lo llevó porque dio testimonio de que agradaba a Dios. Dice: mis pies, tus pies y los míos tipifican nuestro caminar. Nuestro caminar tipifica no ir que los pies nos lleven a algún lado, no, tipifican nuestras decisiones. Nuestro caminar tipifica nuestras decisiones. Mis pies han seguido sus pisadas, o sea, yo he obedecido su palabra. Guardé su camino, guardé su mandamiento, guardé su palabra, obedecí su palabra, la puse por obra. Y no me aparté, permanecí en Él. Hermano, decisión. Es una decisión. Honrar la palabra, honrar al Señor. Enoc era un hombre que contrastaba. Porque como dice la palabra, bendecir al que los bendice, dice, eso no tiene gracia, dice Dios. Hacer bien al que nos hace bien, eso lo hace cualquiera del mundo, dice la Biblia. Pero amar al que nos aborrece, ya eso es otra parte del reino. Bendecir al que nos maldice es otra parte del reino. Enoc contrastaba, en medio de que el mundo iba hacia un lado, Enoc contrastaba con ellos. La luz que había en Enoc contrastaba con las tinieblas del mundo, por eso agradó a Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que hay en el mundo, hermano? Ofertas y ofertas para nosotros, para desechar la palabra de Dios, para pisotear la palabra de Dios, para pisotear la obra de la cruz. Y con cada pecado nosotros desechamos la obra de la cruz, avergonzamos la palabra de Dios. En medio de la maldad, hermano, y la perversión, Enoc decidió, es una decisión, caminar con Dios. Ahora, pregunto, como personas de fe que somos tú y yo, somos personas de fe, si somos hijos de Dios, si somos redimidos del Señor, ¿nosotros verdaderamente vivimos para agradar a Dios? ¿Será que cada semana tú tienes tu economía y balanceas y sabes que ya tienes la platica para el mes, para los diferentes gastos? Tú cada semana vas mirando a ver cuánto te queda, tú no simplemente a la loca gastas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra? Señor, en esta semana, ¿qué lograste de mí? ¿Qué obtuviste de mí? ¿Qué obtuve yo de ti? Y vemos que cada día la misericordia de Dios son abundantes y nuevas. ¿Qué obtuviste de mí? Cada semana hemos de estar revisando, Señor. Señor, ¿qué lograste de mí? Señor, ¿a quién le di testimonio de ti? Es necesario, vivimos, hermanos, para agradar a Dios. Son tus propósitos y los míos los mismos que Dios, los propósitos del Señor.
Tenemos que revisar cuáles son los propósitos del Señor, hermanos. ¿Nos hemos puesto de acuerdo con Dios? Amós dice, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Cómo es posible, hermanos, que yo diga que soy creyente, que soy cristiano, que amo a Dios? ¿Cómo es posible? Y Dios va para un lado y yo voy para el otro. Dios me dice que perdona y no perdono. Dios me dice que no mienta y soy un mentiroso. Dios me dice que no fornique y soy un fornicario. Andarán juntos, pero nos llamamos cristianos. Amós 3:3. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces en nuestro caminar hay comunión con Dios. Dice que tengamos una mente, un mismo parecer y un mismo corazón. Estamos comprometidos con Dios y con su obra, porque aquí hay una obra de Dios en la tierra. Y Él llama gente a que se comprometa porque es un reino y hay una guerra entre reinos. Y la guerra es muy sencilla, la guerra que hay en la tierra y que se va a desatar de un momento a otro es por el trono del corazón del hombre. Dios quiere reinar, pero Él, la única manera que reina es siendo Señor, no siendo simplemente mi Salvador. Él a muchos les va a decir en aquel día: ok, yo fui tu Salvador, te llamé al ministerio, te sostuve, bendije tu familia, te usé para mi gloria, aunque usaste de mi gloria para ti. Te usé en milagros, te usé en maravillas, te usé en profecía. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, si nunca fui tu Señor? Solamente montaste un negocio a partir de mi sangre, a partir de mi palabra, a partir de mi humillación, como hay muchos pastores. Montaron un negocio a partir de la humillación de Cristo, el Señor del mundo. Y mi pueblo así lo quiso, dice Jeremías. Los pastores hacían lo que les daba la gana. Los profetas profetizaban mentiras y mi pueblo así lo quiso. Pastores llenos de clientela que lo único que hacen es proveer y proveer y proveer. Comprar una salvación. Arrepentidos y convertidos, dice la Biblia. Cambio de mente, la mente de Cristo y la mente de nosotros ya no sirve. Dice que carne y sangre no hereda. Adán no hereda. Es necesaria una transformación. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A Dios no le interesa gente que usa la voluntad permisiva de Dios. A Dios viene por gente que usa la voluntad perfecta de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios no viene por clientela, Dios viene por hijos. Bendito es el Señor. Gente que se niega. ¿Estamos comprometidos con el Señor? Es la palabra de Dios lo más importante en tu vida, hermanos. No me cansaré de repetírtelo hasta que te lo grabes. Lo más grande que hay en el universo para Dios es su palabra. Nada de lo que tú ves existiría si Él no lo hubiese hablado. Él habló y existe el poder creador de la palabra. Por eso es que hay órganos que regeneran órganos. Por eso da nuevos corazones. Por eso transforma vidas. Porque la palabra tiene ese poder vivificador, ese poder limpiador, como jabón, lavador y sanador, salvador. La palabra. La palabra. Como el Señor escogió dentro de todo el planeta Tierra un país. A Israel, país más santo de la tierra. Jerusalén, la ciudad más santa de la tierra. El monte Moría, el monte más santo de toda la tierra. Es el lugar donde está el templo, el lugar más santo de la tierra. El lugar santo, el lugar santísimo, el lugar más santo de toda la tierra. Y dentro de ese lugar santísimo estaba el arca de Dios, la cosa más santa de toda la tierra. Y dentro del arca de Dios estaba lo más santo, las tablas de los mandamientos protegidas ahí, 7 protecciones. ¿Pero por qué? Porque en esa arca estaba escrito con el dedo de Dios la voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, que hay que seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, hermanos. No más poner los ojos en la carne, pedazos de carne. Somos pedazos de carne. No ponga los ojos en ningún pedazo de carne, hermano. Los ángeles cayeron a la tierra por el pecado, pero Enoc fue levantado a los cielos por agradar a Dios. Mira el poder. Y nosotros vamos a ser levantados como Enoc, sea que muramos o sea que venga el recto. Pero si caminamos con Dios, vamos a ser levantados por el Señor.
tu diario caminar y el mío con Dios es la mejor prueba de que ha habido un nuevo nacimiento. Porque hay mucha falsa conversión. La mayoría de la iglesia que se llama del Señor es falsa convertida. O si no, Cristo no hubiera dicho, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así los hombres digan con las diferentes doctrinas de que la salvación no se pierde. Yo les he dicho, y le cogen la Biblia a usted y le muestran versículos que le aseguran, los mismos versículos, que la salvación no se pierde. Pero yo tengo una que me permitió el Señor a mí vivir, ya se los he contado. Hay un varón que toda mi familia vino a los pies del Señor porque ese varón nos predicó. Cientos de personas, miles de personas. Cuando iba algún pastor a Miami, este se daba cuenta, lo llevaba para su casa, lo sostenía, lo transportaba por toda parte. Qué hombre tan lleno de humanidad, qué hombre tan lindo, tan lleno de amor. Caminó con el Señor. Yo, el hermano Jesús, no he conocido un cristiano tan cristiano como ese. No lo he conocido. Un varón de Dios, ayuno y oración todos los días. No salía de la iglesia, un hombre bendito de Dios. Pero por mal testimonio de ese pastor, se fue de la iglesia. De ahí apareció en una iglesia mesiánica. Y después, como el mesianismo tiende a llevar a la gente al judaísmo, terminó y me dijo a mí en la cara que Cristo era una basura. ¿Será que se pierde la salvación? Sin necesidad de ver versículos bíblicos. Si ese hombre se perdió, hermano, se pierde cualquiera. Yo no he conocido, el hermano, he conocido mucha gente en diferentes iglesias. No he conocido un creyente más ferviente, más humilde, más servidor a la obra de Dios que ese. Y está perdido. Se volvió ortodoxo. Está esperando la venida de Cristo, porque el que vino es un mentiroso, según él. Entonces, hermanos, no hay que poner los ojos en la carne porque nos desvían. ¿Qué impulsó a Noé a construir el arca, hermanos? Dice la Biblia, la fe. Hebreos 11:7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, usted y yo también con temor podemos preparar el arca. Acuérdese que su vida, su familia es un arca. Y Dios quiere que su familia se salve porque usted es el sacerdote de la casa. Usted es el Noé de la casa. Y con temor debe obedecer la palabra de Dios, preparar ese lugar, hacerle un altar al Señor en su vida, en su hogar, en su casa. Hermano, para que esa familia, hermano, no se pierda como están los hogares cristianos hoy destruidos. ¿Por qué? Por no obedecer, hermanos. Con tantas ofertas del mundo, hermanos. ¿Qué cree usted, hermano y hermana? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué fue humillado? Vino y caminó 33 años y medio en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué sufrió y murió en la cruz? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que tú y yo camináramos con Dios. Vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El caminar de Adán y Eva en el huerto con el Señor. Y Cristo vino y hizo todo eso para que camináramos con Él, no para que camináramos en una religión. La religión es el peor enemigo de Dios y del hombre. Es la palabra de Dios, hermano. Oírla, obedecerla, agradar a Dios obedeciéndola. Lo demás es religión. El mucho conocimiento, hermano, al final pierde la gente. Hermano, el Señor entregó a sus hijos para que sus redimidos volviéramos a caminar con Dios, a tener comunión con Dios, a vivir para agradar a Dios, a vivir para gloria de su nombre. Ahora, ¿por qué el redimido no camina con Dios? Pregunto. Si usted está aquí es porque usted está creyendo y yo que somos redimidos, que somos pueblo de Dios, que somos pueblo escogido, que somos esos por lo que Cristo vino, cada uno de nosotros individualmente. Él vino por ti y vino por mí individualmente. Y sufrió y murió para que tú y yo camináramos con Dios.
¿Por qué el redimido no camina con Dios? ¿Será que no le creemos a Dios? Hermano, invalidamos la palabra que Dios habla de la restauración de los hogares. Invalidamos la palabra, hermano, cuando Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y seguimos mintiendo, que los fornicarios no heredarán y seguimos fornicando. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos? Por el fruto se conoce la realidad del árbol, hermano, y del problema de nosotros, por el fruto. ¿Sabe cuál es el problema? Analicémoslo, hermanos. Si esto fuera una empresa, en la empresa veríamos cosas y vemos, no, es que esta persona no parece, según su fruto, según lo que produce, que no quiere trabajar con nosotros, hermano, vaya para otra empresa. El problema es que Dios es tan, ante el fruto de muchos, Dios es tan insignificante. Dios es tan insignificante que hay gente, hermanos, usted conoce gente, yo conozco gente, le temen más a una lagartija que a Dios. Una cucaracha, un ratón los hace correr o mudar de casa, pero a Dios no le temen. Le temen más a la muerte. Y el Señor dijo, no temas al que puede matar el cuerpo, más bien témeme a mí, que puedo matar tu cuerpo y enviar tu alma a los infiernos. Mateo 10:28, anote. ¿Habrá temor de Dios? ¿Por qué no caminamos con Dios? ¿Tiene más miedo a una enfermedad que a Dios? Hermano, hay que temer a Dios. Sin la fe, hermanos, como Enoc, invalidamos la palabra. Dice que la palabra tiene el poder de regenerar, de cambiar, de transformar, de vivificar. ¿Por qué entonces creyentes, matrimonios, y ella para la izquierda y él para la derecha, o viceversa? ¿Por qué? ¿Por qué invalidamos la palabra de Dios que tiene el poder de regenerar? ¿Por qué? Porque los dos deben humillarse al nivel de la palabra y no levantar argumentos. Por eso la Biblia nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, lleva todo pensamiento cautivo a Cristo, habla de que yo tengo un pensamiento de divorcio, lo llevo al Señor y veo entonces qué es lo que me dice el Señor sobre el divorcio, y entonces lo cojo y lo hago amén, y lo vivifico en mi vida. No habrá divorcio. Y así cualquier pensamiento lo llevamos a la palabra, vemos, abrimos la palabra. No es simplemente decir, Señor, yo llevo mi pensamiento cautivo a Cristo, es antibíblico. Es llevarlo a la Biblia, abrir la Biblia y qué dice Dios sobre ese pensamiento. Pensamiento de falta de perdón, ok. Voy a la Biblia, ¿qué me dice el Señor? Dice, hijo, yo no te perdono si no perdonas. Entonces, oh Señor, yo quiero tu perdón. Voy y perdono, vivifico la palabra. Y Dios muestra la eficacia de la palabra en mi vida. Va a traer unidad, va a traer reconciliación. No podemos, hermano, invalidar el poder de la palabra. La llenura del Espíritu Santo depende de caminar con Dios, de agradar a Dios, hermano. El Evangelio no se basa en religión, como nos lo han enseñado. No se basa en cosas externas. El Señor dice, limpiar primero lo de adentro del vaso. Primero. Y hay gente que está más preocupada primero por lo de afuera que lo de adentro. Y lo de adentro bien podrido, lo de afuera bien cristiano. Primero, en el orden de Dios. El Evangelio, hermano, es una relación y comunión con un Dios vivo. Vivo. Hermano, no con una religión. Por eso no hay temor de Dios. Hay gente que le tiene más miedo a cualquier cosa, a perder el trabajo, que a Dios. Eso es pecado, hermano. Eso es... Hermano, ¿dónde están? Primeramente yo, dice el Señor, primeramente yo. Mi reino, que es mío, y mi justicia, que es mía, primeramente yo. Y no, primeramente todo. Es como cuando, hermano, cuando venimos y hacemos la lista.
Ok, ya terminé de trabajar, me dieron el pago. El Señor dice, para que haya poder, vida. Josué, estas palabras que yo te mando hoy, mira, estarán sobre tu corazón, o sea, sobre tus sentimientos, sobre lo que ves, sobre tus cuentas, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre tu intelecto, sobre tu voluntad, sobre tu pecado. Mi palabra, esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es ¿qué? Malvado, perverso y torcido. Venimos a hacer las cuentas. Y entonces vende honrar a Dios en el mandamiento, el más grande mandamiento. Primero yo, mi reino y mi justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Señor multiplique y añade. No, primero esto, segundo esto, tercero esto. Y al final le dicen, ay Señor, no alcanzo, provéeme para la otra, para darte. Violar el mandamiento de Dios. Hermano, pactos, siembras y toda esa cosa. Al menos los pactos son antibíblicos. Porque ha habido 7 pactos, 6 pactos, y va a haber uno, el último. Abraham, primero fue Adán, pacto con Adán. Segundo, el pacto con Noé. Tercero, el pacto con Abraham. Cuarto, pacto con David, con Moisés, con David. Quinto y sexto, el último, pacto con Cristo. Dios no ha pactado con usted y conmigo. Dice que Él, antes de la fundación del mundo, se puso de acuerdo con el Padre y con el Espíritu para ser inmolado. Y primera de Pedro 1:20 dice que al cumplirse el tiempo llegó la hora de manifestar ese pacto que había hecho con el Padre, el pacto en su sangre para redimirnos. Por eso cuando se abrió el libro dice, habla de sanidad, habla de libertad para los cautivos. Por ese pacto, Él pactó con el Padre de venir a morir como un cordero por nosotros. Y usted y yo es que pactando para que Dios sane la cosa. Pactando, hermanos, antibíblico. Eso es pecado. Pero con eso se han enriquecido una cantidad de varones. Y esas iglesias no dependen de una comunión con Dios, de una santidad fundamentada en la palabra, de un caminar con el Señor a través de su palabra, no a través de los concilios, ni a través de lo que diga el pedazo de carne. Es a través de lo que dice la palabra. Colosenses 2:26. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, caminad en Él. Caminad. ¿Dónde está el poder? Caminar con Cristo, hermano. ¿Para qué? Para que haya transformación, para que haya poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le quiero preguntar a más de una esposa, a ver, ¿dónde está el poder de su esposo? Que lleva 30 años en la iglesia. O viceversa. Y si lo tiene, gloria a Dios, porque para eso fue derramado ese poder, para que el hogar sea feliz, para que haya transformación, para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya restauración. Caminad en Él, andad en Él. Romanos 6:4 nos dice que caminemos con el Cristo resucitado en una nueva vida. Eso nos dice Romanos, en una nueva vida. Habrá una nueva vida, o mejor dicho, fue un cambio de religión. La mayoría, según Jesucristo, lo que hubo fue un cambio de religión, porque la mayoría de la gente se queda. Una nueva vida, hermano, que dice que fuimos sepultados con Cristo y morimos con Él, pero cuando Él resucitó, resucitamos en Él. Por eso nos dice que caminemos con Él. Efesios 4:1 nos dice que caminemos como es digno del Señor. Caminemos como es digno del Señor, dice Efesios 4:1. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor. Hermanos, caminar para ser raptados por el Señor, para ser llevados, para que nuestra vida sea transformada. Para que Dios a ti, mujer joven, te dé un hogar, te dé un hombre que te ame, que se guarde para ti. ¿Y cómo lo hace el Señor? Cambiándole su mente y cambiándole su corazón. Si te pones a escoger un fornicario, lo único que va a hacer es fornicar contigo, y segundo, fornicar con toda la que pueda. Y enseguida te toca escoger otro, y otro, y otro, y otro, hasta que diga, como dice el Señor, no os unáis en yugo desigual. Hay que esperar en el Señor para que Dios te dé un hombre que te ame, que no importa las ofertas del mundo, ama al Señor, teme a Dios y se guarda para ti. No seas infiel con la mujer de tu juventud, dice el Señor.
Primera de Juan 1:7 dice que si caminamos en luz, habla de caminar. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Tenemos comunión unos con otros. Ojo, pero ahí no habla de comunión con el mundo, habla de comunión con los que están en luz solamente. Tú y yo no podemos tener comunión con el mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Comunión con el mundo no, comunión es solamente con los que están en luz. Y entonces la sangre del Hijo de Dios viene y nos limpia, nos lava de todo pecado. Porque la luz es su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que está guiando tu camino? Tus decisiones. Dice que la palabra es la lumbrera. Tomamos decisiones independientes de Dios, siendo hijos de Dios, hermano. Por eso muchas veces vienen consecuencias. Tenemos que caminar con Dios, leyendo su palabra, hablando su palabra, escribiendo su palabra, obedeciendo su palabra, caminando en la voluntad de Dios. Todo está en la palabra, hermanos. No busquemos en otro lado. Todo el día hablamos, en el trabajo, en la casa, viendo programas, de todo. Hermano, vámonos a hablar con Dios, abramos la palabra y callemos. Señor, háblame. Comenzar a meditar qué está diciendo el Señor. No leerse un capítulo, no se lee un capítulo, léase un versículo, medite la palabra, busquen en el diccionario qué otros resultados tiene y comienza Dios a hablarle. Comenzamos a obedecerlo, hermano, comenzamos a encontrarle porque la palabra es viva. Hay que encontrar esa vida, no simplemente leer como leemos el periódico. La palabra viva, hermano, para que se haga eficaz en nosotros. Bendito es el Señor, hermanos. La persona que camina con Dios es reverente ante su palabra. No está viendo ahí un programa de televisión y aquí con la Biblia. O está pensando en no sé quién y aquí con la Biblia. O tiene música no sé qué por aquí y aquí con la Biblia. No, hermano, la Biblia es lo más poderoso. Ya les mostré por la palabra que el lugar más secreto, y le puso 7 barreras de la perfección de Dios a la palabra. Lo que fue escrito con el dedo de Dios. La palabra es lo más puro, lo más perfecto. Por eso dice Pedro, mira que es justo delante de Dios y hacer caso a Dios o hacer caso a los pedazos de carne como nosotros los pastores. Que no le haga caso a la carne, hágale caso a Dios. Y si la carne se conforma a la palabra, entonces ok, obedezca. Pero si no, no. No traiciona, hermano. La persona que camina con Dios no traiciona el amor de Dios. Sirviéndole a Dios y buscando por ahí un pedazo de carne del mundo. No traiciona el amor de Dios. Porque dice que Él nos ama celosamente y nos cela con amor. Él es celoso de tú y de mí como la novia de Cristo que somos. Que camina con Dios, es sincero con Dios, no juega con Dios. No juega con los sentimientos de Dios ni con las bendiciones de Dios. Desechamos, hermano, por un rato de gozo, por un plato de lentejas, las bendiciones de Dios. Y viene el enemigo y nos engaña y nos saca. Que hay gente que camina, hermano, obedece a Dios a su modo. O sea, la voluntad permisiva. Dios permite, dice. Todo es lícito, todo es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me conviene. Hay muchas cosas que no nos convienen, hermano. Tú dice la Biblia, no dé lugar al diablo. Hay cosas y decisiones que hacemos que no nos convienen. Por eso hay tantas cositas que le sucede a la gente, hermano, que se les mueve el piso y lo sacan hasta de Dios. Y religiosamente no, yo le sirvo a Dios desde mi casa. Desde mi casa está violando. Acuérdese de las enseñanzas que nos dio el Señor sobre congregarnos, como 3 o 4. ¿Quién dio ese mandamiento? Pedro, Pablo, Juan, Augusto, Miguel, Cristo. No dejando de congregaos. Hermano, hermana, ¿estás caminando con Dios? El caminar con Dios demanda negación, hermano, demanda negación.
El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir a caminar conmigo, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz, mi palabra, obedézcala, y entonces sígame, o sea, camine conmigo. El caminar con Dios demanda negación y obediencia a Cristo, no al pastor, a Cristo, porque por ahí hay muchos pervertidos. Mire, me contaba un hermano en estos días. Dice: ¿cómo le parece, pastor, que en nuestra iglesia hay por ahí otro departamento? Trajeron un pastor de Estados Unidos y comenzó a decir: vea, a mí, los servidores, mis servidores en la iglesia, son los que me embetunan los zapatos, son los que me lavan la ropa, me hacen de comer, me hacen todo. Yo les hablo y ahí mismo corren, porque es que hay que honrar al siervo del Señor, al ungido de Jehová. Qué perversión de la palabra, usar y humillar a los servidores de Dios. Usted no viene a servir, usted viene a servir a Dios. Y nos servimos y los unos a los otros los bendecimos. Pero mire, y esto está aquí así. Yo conozco varias iglesias por ahí así. ¿Cómo los llama Pablo? Que turban el evangelio de Cristo y que pervierten el evangelio de Cristo. Por tal, el que pervierte es un perverso. Pero más adelante le dice anatema, o sea, malditos. Ellos bien orondos, creciendo en la gracia, claro, creciendo en la gracia de sus fincas y de sus propiedades y de todo lo que están construyendo, todo lo que perece. Y mi pueblo así lo quiso, la gente feliz. Y la mano de carnales llevando su plata. A Dios no le interesa nuestra plata, a Dios le interesa nuestro corazón, hermanos. Y después de que le entreguemos nuestro corazón, Dios, el Espíritu Santo, te va a convencer a honrarlo. Pero Él, no las prédicas. Su camino, el caminar con Dios demanda santidad, hermano, y consagración. Caminar con Dios demanda santidad y consagración. Su camino demanda una fe genuina en Cristo, en su palabra y en sus santos propósitos. Su camino demanda gratitud, servicio, temor y reverencia a Dios. Temor, que les dé temor, hermano, que nos dé temor montarnos a un lugar de estos, porque estamos sustituyendo a Cristo. Él mismo lo diseñó así, que no dé temor de venir a cantar o hablar aquí. Hablar, pero no estoy cumpliendo lo que hablo. Predicar, pero no estoy cumpliendo lo que predico. Me monto aquí como montarme allí, o como irme a montar a una discoteca que hay en estos lugares altos también. No, hay con temor y reverencia, hermano, con temor y temblor, servirle al Señor. Esto no se trata de ministerios, hermano. Hoy en día cada cual defiende su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio que defendió Juan el Bautista? Que yo mengue para que mi Cristo crezca. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino en el que tú y yo somos llamados es inconmovible, no será movido nunca. Tengamos gratitud. ¿Gratitud para con quién? Gratitud para con Dios, ser agradecidos con Dios. Y mediante esa gratitud le sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es bíblico, hermanos. Pero ahí dice por qué. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aunque muchos no lo creen. Aunque muchos cada día se enriquecen más con el fuego consumidor, eso es una paja. Miren mi fruto dice lo que yo creo. Creo en la plata, creo en los pactos, creo en el dinero, creo en la prosperidad. Donde el Señor les dijo, hay tantos que están buscando por ahí que los milagreros. Digo, es mejor que entres sin un pie, pero entra cojo, pero que entres al reino. Y Dios nos puede sanar, y Dios sigue sanando. Pero primeramente yo en mi justicia, dice el Señor, primeramente su reino, Él y su justicia. Y caminó Enoc con Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Hermano, que te quede claro esto a ti y a mí, porque la palabra es una espada de dos filos. Parte acá y parte allá. Tu caminar y mi caminar determinan tu destino y mi destino. Ponle la firma. Como tú camines, comienza cada día a revisar tu caminar. ¿Cómo estás caminando en el trabajo? ¿Estás siendo, dizque, muy vivo, muy inteligente, engañando
al patrón? ¿Estás engañando a los clientes? Te estás engañando a ti mismo. ¿Estás engañando a tu mujer? Tu caminar y mi caminar determina nuestro destino. Caminar honrando a Dios, porque es un camino de perdón, de amor, de compasión, camino de verdad, no de mentira. Dios premia, dice la Biblia, con vida eterna a los que guardan su camino. Vamos al Salmo 50, 23. Ve nuevamente. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. 50, 23. Jeremías 17, ya vamos terminando. 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tu camino y mi caminar determinan tu destino y el mío. Ahí lo acabó de hablar el Señor. Entonces, según como tú estás caminando hoy, hermano y hermana, revísate. ¿Cuál crees tú que será tu galardón? Porque hay un galardón. Si hoy suena la trompeta, porque hoy le ha sonado la trompeta y le va a seguir sonando la trompeta a millones de personas hoy. Cada día mueren millones de personas. Si hoy suena la trompeta, estamos listos, hermanos, para irnos con el Señor. Es una decisión. Yo puedo decir, no estoy listo, pero ¿por qué no decido honrar a Dios, hermanos? ¿Por qué no decido comenzar a revisar mi vida cada 8 días? Bueno, el próximo domingo, uy, Señor, la verdad que no soy digno, Señor, me enojé con tal persona, Señor, no pedí perdón, Señor, pero gracias por traérmelo a memoria, me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Cada 8 días, hermano, está revisando nosotros cómo estoy caminando. En el trabajo, a ti, cada 8 días o cada mes te están revisando cómo está tu producción o si no te echan. Y el Señor nos te entrega ese privilegio de que nosotros mismos revisemos nuestro caminar, que nosotros decidamos dónde vamos a estar. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, ofertas tenemos para no caminar con Dios. Las mismas ofertas que tienes tú las tengo yo, de pronto uno tiene peores, porque la Biblia dice la Biblia, que si le corta la cabeza al pastor, pues el pueblo se esparce, las ovejas. Todos tenemos ofertas cada día, hermano, ofertas para desanimarnos, ofertas para no creerle a Dios, ofertas para pecar. Tenemos todo tipo de ofertas, hermanos, pero Enoc dice que caminó en medio de un pueblo perverso, al punto que su bisnieto vino Dios y trajo el diluvio. Era perverso. El mundo no se perversió cuando vino Enoc, no, ya venía perverso, hacía cientos de años, cuando estaba Noé. Entonces, para que seáis irreprensibles y sencillos, hermano, ¿cuáles son las condiciones para caminar con Dios? Bill, ¿hay alguno aquí, Bill, menospreciado? Usted y yo reunimos las condiciones, hermanos, para caminar con Dios. Nos lo enseñó la Biblia. Entonces, mire que es una decisión. Comencemos, hermano, esfuércese. Comencemos a revisar nuestra vida cada semana, Señor. Bueno, y a pedir perdón, hermanos. Y vas a ver de que llega un momento, así como dijo el Señor en Ezequiel 36, 25 al 28, que les dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y será limpiado de todas vuestras
inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos tienen ídolos aquí? Los hijos, el esposo, el trabajo, tantas cosas. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros un nuevo espíritu y pondré mi espíritu y haré. Cuando tú comienzas y yo comenzamos a practicar el honrar a Dios, y haré que guardéis mis mandamientos, los pongáis por obra. O sea, el Espíritu Santo sobrenaturalmente nos ayuda, hermano. Dios lo ha prometido, pero es necesario nosotros estar revisando nuestro caminar cada día, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa como esta, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios los llama a usted y a mí, hermano y hermana, linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, no levítico, que era una sombra, verdadero en Cristo, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, nación santa. ¿Con cuál propósito? Con este que acaba de leer aquí. Para que seamos como luminares en el mundo, para que anunciemos las virtudes de Cristo, para que las virtudes que hay en Cristo en nosotros, acuérdese, no se le olvide, usted y yo somos cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, cada día Dios escribe, aquí Dios está escribiendo en tu corazón y en mi corazón su palabra. Entonces, cuando y somos cartas, una carta que está llena de letras, ¿y qué trae una carta? Un mensaje. Entonces aquí hay un mensaje que Dios ha escrito hoy fuera de los que escribió hoy en ti y en mí. Entonces cuando viene la gente a leerte a ti, no te va a mirar tus ojos bonitos o lo que sea, no, va a mirar según Jesucristo, va a mirar esa carta y va a leer ese mensaje. ¿Qué mensaje hay en ti para esa persona que está en tinieblas? ¿Qué mensaje hay en nosotros, hermanos? Para esa persona que quiere leer, está cansada de leer las miserias del mundo, la perversión, que se abra esa carta y pueda comenzar a leer esa carta que hoy escribió Cristo con la tinta del Espíritu del Dios vivo. Hermanos, el fruto de los que caminan con Dios ya lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que camina con Dios, hermanos, es aquel que está injertado en Cristo, lo dice Romanos 11. Y cuando usted es injertado, usted no tiene control. Acuérdese que dice que nosotros éramos olivos silvestres. ¿Para qué sirve un olivo silvestre? Para nada. Usted dice que fuimos cortados. Al ser cortados, morimos. Me cortaron a mí como olivo silvestre, pero me injertó en el buen árbol, en Cristo. O sea que al yo ser injertado, yo no tengo control. El que controla es el árbol, el tronco, Cristo. ¿Y qué dice que hacemos nosotros según Juan 15? Dice que llevamos fruto. Llevamos el fruto que produce esa raíz del linaje de David. La llevamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la gente lee? Debe leer eso, que esa savia sube por ese árbol y se riega a través, y nosotros la llevamos para mostrar ese fruto de ese linaje amado por Dios, a nuestro Señor, que se humilló y murió para que tú y yo, varón y mujer de Dios, camináramos con Dios. Pongámonos de pie. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible. Veíamos de que hay 5 formas de caminar con Dios. La primera es caminar en la dirección de Dios. Andando juntos. Si no estuviesen de acuerdo,
La primera es caminar en la dirección de Dios. Segundo, es caminar en fe, como Noé. Caminar con Dios, caminar en fe. Tercero, caminar en obediencia. Cuarto, caminar en comunión con Dios. Y quinto, testificar, ir y caminar para que la gente lea esa carta que Cristo escribió en ti y en mí. ¿Habrá alguien en este lugar que de pronto haya venido caminando en una religión? O lo mismo, caminando en su voluntad, usando la voluntad permisible de Dios. En el Antiguo Testamento no existía la voluntad permisible. En el Antiguo Testamento el que pecaba moría. Con Cristo vino la voluntad permisible y la voluntad perfecta. ¿Habrá alguien en este lugar que, si hoy suena la trompeta y nos morimos, tu caminar te da convicción a través de la palabra que escuchaste, te da testimonio de que no te vas con el Señor? Pero hermano y hermana, hay personas que nos visitas. Es una decisión caminar con Dios. Dios se encarga de escribir en ti las cartas. Tú como mensajero y yo, porque eso es lo que es. ¿Qué es un apóstol? Un mensajero. Lo que pasa es que hoy en día lo torcieron. Tú y yo como mensajeros llevamos y que la gente lea la carta. Si suena la trompeta y tu vida te da testimonio de que no te vas con el Señor, yo te pido y le pido a toda la iglesia que cerremos los ojos y que hagas esta oración conmigo, porque hay poder en la confesión, dice la Biblia. Dice que el que retrajere su brazo de hacer el mal, dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso, ese Cristo de la gloria, ese Espíritu Santo, ese tesoro que hay en ti, si entresacare lo precioso de lo vil, dice: serás como mi boca. Si tú, varón y mujer, no has estado caminando con el Señor, yo te pido que, si quieres, el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, es una decisión. Si quieres, haz esta oración para tu Señor, para nuestro Señor Jesucristo, para el Padre, en el nombre de Jesús. Dile: Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu palabra. Mi Señor, tu palabra es santa, el mandamiento es santo, y yo soy débil. Mi Señor, usa ese poder de tu palabra, vivificador, transformador, regenerador, Señor, en mi vida. Yo bendigo tu palabra y la acepto, mi Señor, para mi vida. Señor, que tu palabra lave mi mente, mi corazón, mi entendimiento, mis ojos, mis oídos y mi boca. Señor, limpia mi caminar y que a partir de hoy, mi Señor, ayúdame, tráeme a memoria para acordarme de que tu palabra, mi Señor, es lumbrera en mi camino y que es lámpara en mi vida. Mi Señor, yo te pido perdón y me arrepiento. Señor, límpiame, lávame con tu preciosa sangre, mi Señor amado. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Quiero saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Por favor, levante su mano. Usted nos visita por primera vez. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada persona que ha dispuesto su corazón para recibir la palabra de Dios, y más importante, para vivificarla. Y si tú la vivificas, la obedeces, tú vas a ver la eficacia de la palabra, porque de eso se encarga Dios. Vamos a cantarle al Señor esta linda adoración.